cuando estoy predicando, veo a una joven que la trae en una silla de ruedas. Los pies, ya tú sabes, lo tiene inmóvil totalmente. Mientras yo estoy predicando, que de hecho estaba hablando de la fe, el Señor me dijo, ora por ella. Y yo dije, no, yo no voy a orar por ella. ¿Por qué? Porque hace unos días, en ese mismo tiempo, yo oré por una muchacha que estaba paralítica y la muchacha, Dios no hizo el milagro. Y yo dije, bueno, yo no voy a pasar, Señor, la misma vergüenza que yo pasé los otros días. Tú sabes, Dios llevándome realmente a creerle. Porque en ese momento el Señor me dijo, por la otra oraste tú, por esta voy a ser yo. Wow. Líder, mira, así casi temblando porque yo era en un momento de batalla con el Señor y yo dije, Dios lo va a hacer. Mira, y comencé a orar por su piel. Mira, yo siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. Llega un momento, líder, que mientras yo estoy orando por su pierna, yo veo que la pierna ella la está moviendo así, porque ella está tomada totalmente por el Espíritu Santo. Amigos y amigas, esto es Metanoia con Rainer Garrido. Estoy muy feliz de compartir nueva vez con ustedes en este nuestro espacio, en el que somos muy bendecidos y sufrimos esa transformación de la mente que es tan importante. Justo como dijo el apóstol, debemos renovar nuestro entendimiento. Hoy tenemos un invitado que nos ayudará a que eso suceda una vez más en este episodio. Tengo el honor de tener conmigo aquí a el evangelista Eduardo de los Santos. Eduardo, bienvenido. Amén, Rainer. Gracias por la invitación. De verdad que para mí es una honra, una gran bendición ser parte de este tiempo, que será de mucha bendición para todas aquellas personas que están ahí conectados. Claro que sí. Eduardo, yo me siento muy feliz también de tenerte aquí a razón de que este es un programa que lo ven muchos jóvenes. Así y es. También eres subdirector nacional de jóvenes de la Iglesia de Dios. Yo creo que también podemos hablar en el transcurso de esta conversación de las implicaciones que tiene hoy en día el llamado al ministerio y la juventud en la iglesia. Así es. Bueno, Eduardo, para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿cómo te encuentras con el Señor? ¿Cómo se dio ese encuentro con Jesús? ¿Naciste en un lugar cristiano o llegó una campaña, te llamaron? ¿Cómo pasó eso? Mira, en realidad yo soy de Samaná. Allá inició todo. Mi madre era cristiana, es cristiana. De hecho, es pastora. Todo comenzó en Samaná. Yo recuerdo que todos los fines de semana mi hermana siempre iba a la iglesia. Y yo, cada vez que ella iba a la iglesia, yo estaba en un lugar mirándola, pasando por un puente que hay allá, y yo decía dentro de mí, wow, si mi hermana muere, ella irá al cielo. Pero si yo muero, no tengo a Cristo, pues me iría al infierno. Y eso como que me conmovió. Cada vez que yo veía a mi hermana, eso me conmovía. Y un día yo dije, yo tengo que ir a la iglesia. Y le dije a la hermana mía, mira, hoy yo me voy a convertir. Wow. Y ella me decía, tú estás relajando. Digo, no, hoy yo me convierto. Bueno, fui a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, mi hermana estaba en los primeros asientos y ella miró hacia atrás y me vio que yo estaba en el último asiento. Pero a mí me sucedió algo extraño, diría yo. Porque en ese momento, cuando el pastor dijo, el que quiera venir a los pies de Jesús, que se levante. Y yo quería levantarme, pero no podía. Wow, tremendo. Era algo impresionante. Y de repente hay una prima mía que está ahí. Y ella me dijo, ¿tú no te ibas a convertir hoy? Y yo le dije, claro que sí. Y ella me dijo, ¿por qué tú no pasas? Y yo le dije, yo no puedo pararme. Y ella me dijo, no, pues yo te paro. Y ella me levantó y me llevó delante del altar. Y allí, mientras yo iba caminando, eso es impresionante. Mientras yo iba caminando, yo sentía como cadenas iban cayendo. Yo sentía que me iba liberando mientras yo iba camino al altar. Y allí, cuando fui al altar, entonces la presencia del Señor cambió totalmente mi vida. Wow, un encuentro extraordinario con el Señor y una decisión que lo cambió todo. Entonces, te pregunto algo, porque esto es algo que también suelo preguntar en todas las entrevistas. Ya quienes ven el programa lo saben. Yo sé que hay un momento en el que uno acepta a Jesús como su Salvador, pero hay un día en el que uno choca con Jesús, que tú dices, la vida me cambió
después de ese momento? ¿Cómo sucedió eso y cuándo? Sí, mira, yo comencé a ir a la iglesia normal, todos los domingos, los sábados que era culto de jóvenes, normal. Pero hubo un momento que mientras yo estoy ahí viendo el mover del Espíritu Santo un sábado, veo que hay algunos jóvenes que están llorando, hay otros que están hablando en lengua, pero yo no sentía absolutamente nada de Dios. Yo llegaba al culto, me sentaba a escuchar el mensaje, pero no sentía nada. Y hay muchos de los jóvenes que decían que Dios le daba visiones y todo eso. Y decía, bueno, pero ¿será que yo soy el único que Dios no escucha? El único que Dios no toca. Porque yo no siento nada. Pero voy donde el pastor y le digo, mire, líder, yo necesito que usted me explique, por favor, cómo yo puedo recibir lo que esos jóvenes tienen. Wow. Y el pastor me dijo, ¿qué es lo que ellos tienen? Yo le dije, no sé, hay algo que ellos tienen. Ellos hablan en lengua, ellos son llenos del Espíritu Santo. Y él me dijo, el Espíritu Santo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo yo lo puedo recibir? ¿Qué yo tengo que hacer para recibir esa unción? Y él me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te bautice con el Espíritu Santo y fuego. Y yo le digo, ¿y cómo lo hago? Me dijo, mira, tú lo que tienes es que ir en oración y pedirle al Señor en ayuno todos los días que te bautice. Y va a llegar un momento que Él te va a bautizar. Y yo le dije, así es todo. Entonces él me dijo, sí, hazlo así. Agarré el líder y comencé unos ayunos. No podía ayunar mucho porque tú sabes que era recién. Yo ayunaba hasta las 12, pero en la noche me iba a la iglesia de silicio. Yo estaba en la noche de silicio, en el día de ayuno. Estaba dispuesto a encontrarte con el Espíritu exactamente. Santo. Y todos los días yo le decía al Señor, Señor, hoy tú me bautizas. Hoy tú me bautizas. De noche, a las 3 de la mañana, yo estaba en pie. Señor, hoy tú me bautizas, bautízame. Y le decía, por favor, bautízame hoy, bautízame hoy. En eso pasaron unos 21 días. Yo pidiéndole lo mismo, bautízame hoy. Todos los días, bautízame hoy. Y en el día de ayuno. Noche, silicio, día, ayuno. Y pasaron 21 días. Luego, yo llego a mi casa ese día 21. Llegué a la casa y de repente llega una señora y dice, Eduardo de los Santos, ¿está por ahí? Yo la escuché, pero mi hermana le dijo, sí, él está en la casa. Dice ella, dile que descienda, porque mi casa estaba en un lugar alto, está en un lugar alto allá en Samaná. Entonces, ella le dijo a mi hermana, dile a él que descienda, porque hoy lo que él está pidiendo en oración, el Señor se lo va a entregar. Increíble. Líder, mira, en ese momento yo sentí que el corazón se me aceleró. Porque yo dije, lo único que yo le estoy pidiendo al Señor diariamente es que me bautice. Es lo que yo necesito, es lo que anhelo. Wow. Detrás de eso es que ando. Y cuando esa mujer llegó, me dijo, mira, lo que tú le estás pidiendo en oración al Señor, Él te lo va a entregar hoy. Wow. Líder. Pero en ese momento vino una batalla, porque yo estaba tan emocionado, pero vino una batalla porque yo decía, ¿y cómo va a ser eso? Llegó en mi mente el cómo pasará. Entonces, en ese momento, ella me dijo, cierra tus ojos y ora. Y yo comencé a alabar al Señor. Y dentro de mí yo sentía una voz que decía que no va a pasar nada. Porque era una batalla que yo tenía. Y yo seguía orando. Y yo mismo decía, pero yo no estoy sintiendo nada todavía. Y ella estaba orando. Y llegó un momento, líder, que las manos comenzaron como a ponerse un poco pesadas. Y aunque yo tenía un poco de duda en mi mente de cómo pasaría, qué iba a pasar, llegó un momento que yo estaba pensando en lo que estaba pasando en mis manos. Hay algo raro en mi cuerpo porque siento la mano como pesada. Esto no me había sucedido antes. No me había sucedido. Pero, líder, mira, de repente, cuando esa mujer comenzó a orar y dijo, en el nombre de Jesús, Eduardo, ahora recibe el Espíritu Santo. No te puedo explicar porque es algo inexplicable. Yo sentí un fuego en el pecho. Oye, impresionante. Y cuando
esa unción, ese poder, ese Espíritu Santo me tocó. Yo comencé a moverme, a danzar, a brincar, a hablar en lengua. Impresionante. Yo estaba hablando en lengua y no me había dado cuenta. Wow, Dios mío. Fue algo poderoso. Y caí al piso, me levantaba. Yo duré aproximadamente, sin mentirte, unos 45 minutos danzando, hablando en lengua, cayéndome, levantándome, porque fue algo impresionante. Entonces, ese día era sábado específicamente, perdón. Y cuando llegamos al culto, yo le dije al pastor, el Espíritu Santo me bautizó. Como yo no sabía mucho de eso, yo le dije, el Espíritu Santo me bautizó. Y le dije, ¿qué yo tengo que hacer para que Él se quede conmigo? Wow, qué pregunta. ¿Qué yo tengo que hacer para que Él se quede conmigo? Y él me dijo, no, ya Él está contigo. Él es tu amigo. Donde tú estés, Él va a estar. Donde tú te muevas, Él también se va a mover. Él es tu amigo. Líder, mira, en ese momento había un predicador, recuerdo, porque había una campaña de damas, aunque el culto era de los jóvenes, pero cuando había campaña se tomaba todo. Exacto, para llevar a cabo la actividad. Exactamente. Y ese predicador comenzó a predicar de una manera extraordinaria. Líder, mira, yo no supe de mí. Líder, lo mío era danzar. Yo era uno de los que más danzaba y hablaba en lengua en ese curso. Entonces, lo impresionante eran los jóvenes que me conocían para ello. Es decir, ellos decían, ¿pero qué fue lo que le pasó a Eduardo? Desde ese día, mi vida, óyeme, totalmente cambió. Un anhelo de orar impresionante. Entró un anhelo de orar, de leer la Biblia, un anhelo de estar en los montes buscando a Dios, un anhelo. Después de eso, entonces yo decía, yo quiero tener ahora una experiencia con el Dios Todopoderoso. Yo decía, yo necesito tener una experiencia con Él. Luego de ese ambiente tan poderoso del bautismo, me enfoqué en buscar la presencia de Dios. Y algo que siempre se recuerda ya en la iglesia de mí, es que yo siempre estaba con las damas. Es decir, yo mayormente no me relacionaba mucho con los jóvenes. Mayormente era con las damas. ¿Por qué razón? Porque las damas siempre estaban en eventos. Había un retiro y ellas me daban oportunidades. Entonces, como ellas me daban muchas oportunidades, yo siempre estaba con ellas. Si ella tenía un retiro, yo estaba en el retiro. A Eduardo le toca una oración. Le toca una oración. Le toca predicar. Exactamente. Entonces, siempre yo estaba con ellas y ellas me apoyaron muchísimo. De hecho, muchos de ellos decían que yo era el damo de ellos. Así es. Bueno, yo me alegro mucho de escuchar cómo inicia todo lo que hoy vemos que Dios está haciendo en tu vida. Justamente porque hoy en día pareciera que se tiene por poco lo que es la presencia de Dios. Sí. Lo importante que es estar llenos del poder del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia es una iglesia de poder a la que Cristo le entregó poder porque Él resucitó de entre los muertos. Pero muchas veces se olvida que ese poder está en nosotros y que el Espíritu Santo es quien lo activa, es quien lo imparte a nuestras vidas. Entonces, eso me lleva a preguntarte, Eduardo, si tú iniciaste de una vez en la predicación, porque eres predicador de manera itinerante, o tuviste un viaje por diferentes ministerios entre iglesias, porque sabes que a veces se da un viajecito por algunos ministerios hasta uno encontrarse. ¿Cómo pasó eso? Mira, yo en realidad desde que fui bautizado por el Espíritu Santo, recuerdo que de hecho ese mismo predicador que estaba predicando en las damas, él me dio una palabra y me dijo que yo era un predicador. Yo me lo creí. Wow. ¿Me entiendes? Y bueno, en ese momento, como te dije, las damas me daban mensaje. Ahora, mi primer mensaje ya en la iglesia me lo dio el presidente de los jóvenes, que le llaman Rafi, muchacho extraordinario. Él me dijo, mira, a ti te toca predicar el sábado. Líder, desde ese día, recuerdo que fue el sábado que él me lo dijo para el próximo sábado. Te lo dijo en el mismo culto de jóvenes. Exacto. Para predicar el sábado siguiente. Y ese mismo día, líder, que fue en la noche, yo amanecí en la iglesia.
Al otro día agarré un ayuno hasta las 6. Y yo entregué ese ayuno todos los días hasta las 6 el sábado que me tocaba predicar. Líder, yo te voy a decir algo. Yo no dije muchas cosas en el culto, pero ahí se derramó una presencia de Dios impresionante. En ese momento fue donde ya la iglesia se dio cuenta, no, este muchacho tiene un llamado al ministerio. Tiene un llamado muy poderoso al ministerio. Entonces, ya las damas me daban participaciones en la iglesia para predicar en los cultos, los caballeros, todo. Y ahí ya, sabe que allá hay una confraternidad de jóvenes. Yo iba a la confraternidad de jóvenes y me daban oportunidad para orar. Vamos a darle una oportunidad a la iglesia de Dios de la Pascual, así que le llaman allá, para que tenga un clamor. Yo pasaba, yo lleno, ayunando todos los días, buscando a Dios todos los días en los montes, me encerraba en un cuarto y todo eso. Entonces, cuando me daban la oportunidad, había respuesta, había liberación. Entonces, como una confraternidad que tiene 18, 19 iglesias, decían, mira, yo quiero que tú vayas a predicar a los jóvenes allá en la iglesia tal, porque tenemos un culto de jóvenes y queremos que tú seas parte de eso. Y ahí comenzó entonces mi primer mensaje fuera de la iglesia. Fue impresionante. Porque yo dije, pero ¿será que Dios se está cogiendo esto en serio conmigo? Wow. Y alguien me dijo, no es que Dios se está tomando eso en serio contigo, es que tú te estás tomando esto en serio con Dios. ¿Entiendes? Muy importante. Entonces yo tengo eso. Lo de Dios yo lo respeto demasiado. Es decir, yo amo estar en la presencia del Señor. Yo amo buscar la presencia de Dios. Yo amo estar a sola con Dios. Yo aprendí eso. Entonces, una de las cosas que siempre busqué es buscar a Dios solo. Porque hay muchos jóvenes que en el tiempo mío allá en Samaná buscaban a Dios, pero tenían que ir con un compañero. Entonces, cuando el compañero no podía ir, ese día no se buscaba a Dios. No se buscaba a Dios. Entonces, yo aprendí buscar al Señor solo, en mi cuarto, en el monte, donde quiera que yo estoy solo. Puedo ir con un compañero, claro está, pero el enfoque es estar con Él a sola, buscar a Dios a sola, tener experiencia con Él a sola. Entonces, ya de ahí comenzó el ministerio, las predicaciones, Dios comenzó a poner gracia, luego ya entonces ya comenzó el pastor a observarme para ponerme como presidente de los jóvenes de la iglesia. Ya pasaron como 6 meses, me pusieron de joven presidente. Wow. Pues, sí. Es que cuando el Espíritu Santo entra a ver en la vida de alguien. Sí, impresionante. Entonces, de ahí en adelante, el ministerio comenzó a crecer grandemente. Ya pasaron unos 4 o 5 años, me pusieron como director de jóvenes a nivel del distrito de Samaná. Ahí comencé a seguir escalando, invitaciones para La Romana, para San Francisco de Macorís, para Sabana de la Mar, que impresionante. Sabana de la Mar, el saludo para toda esa gente de Sabana de la Mar, esos pastores. Sabana de la Mar es increíble. A mí me ha tocado predicar allá, es una gran bendición. Sí, Sabana de la Mar es un lugar que a mí me ha marcado mucho porque fue como lo que me escogieron. Escogieron mi ministerio realmente. Fue uno de los primeros pasos que yo di y fue impresionante. Yo he ido a Sabana de la Mar más de 20 veces. Wow. A predicar dentro, fuera. Óyeme, impresionante. Me gustaría que habláramos un poquito de esto, Eduardo. Porque realmente a mí como predicador joven y más reciente que tú, porque ya tú tienes una trayectoria más amplia en el ministerio de la predicación. Hoy en día yo veo que pareciera que lo último que se quiere buscar para ejercer el llamado al ministerio es la unción del Espíritu Santo. Buscar la llenura, el fuego de Dios. Suena a veces como hasta anticuado en los círculos de jóvenes, o se habla muy poco acerca de eso. Yo no digo que las luces, ni el humo, ni la música esté mal,
Sí. Me parece que incluso sirve de mucho para lo que uno quiera hacer, porque habla de la excelencia con la que uno sirve a Dios. Pero no se puede desestimar la importancia que tiene el Espíritu Santo. No sé si tú compartes la misma preocupación que yo en ese Sí, sentido. claro. Mira, lo que pasa es que el escenario no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la relación que tú tengas con Dios. Entonces, hay una generación, lamentablemente, que está muy enfocada en lo que tiene que ver con el escenario, la luz y todo eso, pero han descuidado lo más importante, que es la presencia y la intimidad con el Espíritu de Dios. Entonces, ahora mismo hay una decadencia realmente concerniente a jóvenes que están más enfocados en ser visto que en tener una relación con el Señor. Y yo siempre he dicho, Dios, la presencia de Dios te va a abrir puerta que nada aquí en la tierra te la va a poder abrir. Definitivamente. Entonces, muchas personas están buscando conexiones donde no la hay. Entonces, la presencia de Dios se ha olvidado. ¿Por qué razón? Porque muchos han puesto su confianza mayormente en el talento que tienen, en el don que tienen. Y yo te voy a decir algo. El don es bueno y el talento es muy bueno también. Pero la presencia del Señor cambia las cosas. Es decir, tú puedes tener el don que tú quieras, el talento que quieras, pero los talentos no cambian las cosas. Estoy hablando de lo sobrenatural. Sí. La presencia sí. Entonces, vemos personas que adoran muy lindo, por ejemplo, pero ahí no hay como esencia. Es como algo que resuena, algo que solamente hace bulla, pero no causa nada. Entonces, ese espacio que está ahí, que no causa nada, es la parte donde la persona está carente de la presencia del Señor. Es decir, yo siempre he dicho, tú nunca vas a poder dar lo que tú no tienes. Definitivamente. Es decir, nadie en esta tierra puede dar lo que no tiene. Entonces, hay personas que quieren dar lo que no tienen. Hay personas que quieren que Dios se mueva cuando no han tenido tiempo para estar con Él en el secreto. Entonces, tú no puedes venir a querer que Dios rompa, destruya, cambie, libere, donde realmente tú no has tenido un encuentro con Él, donde tú no has tenido una cercanía con Él, donde tú no has hablado con Él. Entonces, por eso los hombres en la Biblia, Moisés y todos esos profetas, eran hombres de respeto, que cuando hablaban, Dios respondía. Cuando decían algo, Dios se manifestaba. ¿Pero por qué? Tuve un Moisés que 2 veces estuvo en el monte Sinaí por 40 días hablando. Y cuando descendía del monte, su rostro resplandecía, que tenía que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque era que el hombre estaba en el secreto. Y esto es algo que no se puede, ¿cómo te diría? Esconder. Es decir, cuando tú estás con Dios en el secreto, eso no se esconde, líder. No es que tú tengas que decir, mira, yo soy un evangelista, yo soy un profeta, no, porque la relación que tú tienes con Dios te delata. La gente ve algo en ti diferente, la gente ve cambios significativos. La gente, cuando tú hablas con ellos, cuando tú le das la mano, pueden recibir cambios, ven cosas diferentes. Lo que el pueblo veía en Moisés, Moisés tenía que ponerse el velo porque la gente veía la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Esa luz le molestaba de lo fuerte que era. Exactamente. Entonces, hay un descuido en estos últimos tiempos y es por la falta de consagración. Wow, qué palabra tú acabas de decir. Tenía tiempo que no lo oía. Sí, la falta de consagración, de apartarse para el Señor, eso está acabando con mucho ministerio. Yo tengo una persona que siempre hablo con él y siempre le digo, mira, el hecho de que muchos ministerios tengan puertas abiertas
eso no significa que Dios lo esté usando o que estén creciendo. ¿Comprende? Entonces, yo, más que una puerta abierta, quiero estar en la presencia de Dios. Yo he tenido tiempo que he predicado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y hasta domingo. Y varias veces el domingo. Y exactamente. Pero llega un momento como que yo he dicho, pero no sé, me he sentido como tan vacío porque la agenda llena no es que llena mi corazón. Lo que más me motiva es estar en la presencia de Dios, estar conectado con Él. Es lo que más me llena. Si tú me preguntas ¿cuál es el momento más bonito, Eduardo, en tu vida? Yo te voy a decir cuando estoy orando, cuando estoy en la presencia del Señor. Y sabes que hay algo bien importante en eso que tú estás diciendo. Nosotros impartimos de lo que tenemos. Exacto. Y yo creo que algo que le pasa a muchos ministros, muchos ministerios que olvidan, que Jesús es la fuente. Nosotros no somos la fuente. Exacto. Y como nosotros no somos la fuente, luego de haber impartido, nos vamos vaciando, nos vamos secando. Exacto. Y tenemos que ir a recargar, porque la fuente no somos nosotros. Nosotros vamos y tomamos de la fuente. Pero a veces la agenda, el compromiso, Sí. que me llamó el pastor, que me ayudó en un inicio y ahora yo tengo que cumplirle esa agenda. Cuando uno ya hizo un compromiso tal vez con Dios de que ese día uno iba a orar o que uno iba a estar en su presencia. Entonces al final del día uno quiere que Dios siempre le cumpla a uno. Sí. Pero cuando le toca a uno cumplirle a Dios, el asunto siempre se pone complicado, aparece algo. Y justamente aparece en el libro de Malaquías, dice, Dios hablándole al pueblo, le dice, está bien, yo soy su padre. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Exacto. Y yo creo que una de las formas que nosotros honramos a Dios es pasando tiempo con Él, diciendo, yo realmente necesito tu presencia. No porque me quiero hacer famoso, No. no porque quiero ser rico, no porque quiero hacerme viral, sino porque yo quiero estar contigo. Y eso se vuelve muy importante. Entonces, yo quiero preguntarte, Eduardo, ¿ha tenido para ti resultados esa vida de oración? Porque tú me dijiste que a corto plazo, líder de jóvenes, la predicación, la manifestación del Espíritu Santo, pero a largo plazo en tu ministerio, ¿te ha tocado ver milagros? ¿Te ha tocado ver cosas de Dios? ¿O tú oras y simplemente eso se ha quedado en lo personal? Sí. Mira, hablé ahorita de Sabana de la Mar, que fue uno de los lugares que acogió mi ministerio. El Señor me envió a Sabana de la Mar a predicar y fui a una campaña. Yo le estaba pidiendo al Señor que yo quería ver un milagro, pero un milagro es palpable, es decir, no que me sané de un dolor de cabeza, de barriga, no, nada de eso. Y yo estaba orando por eso, Señor. Yo necesito ver tu mano obrando de una manera poderosa. ¿Qué pasa? Voy a Sabana de la Mar y allí, cuando estoy predicando, veo a una joven que la traen en una silla de ruedas. Los pies, ya tú sabes, lo tiene inmóvil totalmente. Y mientras yo estoy predicando, que de hecho estaba hablando de la fe, estaba hablando de fe, el Señor me dijo, ora por ella. Y yo dije, no, yo no voy a orar por ella. ¿Por qué yo dije que no iba a orar por ella? Porque hace unos días, en ese mismo tiempo, atrás, yo oré por una muchacha que estaba paralítica y la muchacha, Dios no hizo el milagro. Y yo dije, bueno, yo no voy a pasar, Señor, la misma vergüenza que yo pasé los otros días. Tú sabes, Dios llevándome realmente a creerle. Y estoy batallando con el Señor. El Señor ora por ella. Y yo no voy a orar por ella porque recuerda lo que pasó hace días. Entonces, una de las cosas que más me impacta la idea de hoy es escuchar la voz de Dios. Porque en ese momento, el Señor me dijo, por la otra orate tú. Por esta voy a ser yo.
Wow. Líder, mira, yo así, casi temblando, porque yo era en un momento de batalla con el Señor y yo voy donde la joven y le digo, ¿qué le pasó? Oye, ¿cómo yo llego? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasó? Me dice ella que tuvo un accidente hace unos años y no siente las piernas, no la puede mover, no la siente. Pero ella le dijo, claro, yo no siento la pierna. Y yo le hice una pregunta. ¿Tú crees que Dios te puede levantar de esa silla hoy? Líder, y ella me respondió, ¿sabe cómo? Con 2 lágrimas que se le salieron de los ojos. Dios. En ese momento yo dije, Dios lo va a hacer. Mira, y comencé a orar por su pierna. Y llegó un momento, mira, yo siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. Llegó un momento, líder, que mientras yo estoy orando por su pierna, yo veo que la pierna, ella la está moviendo así. Porque ella está tomada totalmente por el Espíritu Santo y ella está moviendo la pierna. Y algo que me llamó la atención, líder, es que ella vivía frente de la iglesia, que todos los hermanos que estaban ahí conocían a esa joven. Wow. Y luego que terminé de orar, le dije, está hecho, ponte sobre tus pies. Y un hermano que estaba ahí la puso sobre sus pies y ella se paró a sí mismo, se puso de pies. Y yo le dije, da un paso. Líder, en ese momento, cuando esa joven dio un paso, esa iglesia, ahí se movió, líder, una gloria que eso fue impresionante. La muchacha dio un paso, dio 2 pasos, dio 3 pasos y comenzó a correr en la iglesia. Dios mío de la gloria. Yo te dije que yo he ido a Sabana de la Mar aproximadamente unos 20 veces más o menos. Y yo creo que todas esas veces que yo he ido ha sido por esa manifestación Dios mío. que hizo el Señor ese día. Entonces, ese día Dios cambió mi forma, Dios cambió todo en mí. Porque yo dije, realmente para Dios no hay nada imposible. Y que a veces uno se está predicando el mensaje uno mismo porque tú estás hablando de la fe ese día. Sí, claro, yo estaba hablando de la fe y en el momento que tenía realmente que usarla, estaba peleando con Dios. Entonces, pero Dios me estaba guiando porque realmente el Señor quiere que nosotros dependamos de Él, no de una emoción, ¿entiendes? Sino de Él. Cuando Dios te dice que haga algo y es Él el que te lo dice porque Él va a resolver. Entonces, por eso yo siempre le digo, hay jóvenes que me han dicho, ¿cómo tú escuchas al Señor? ¿De qué forma? Y eso lo hace la relación. La relación, el tiempo que tú dura en la presencia del Señor diariamente, te hace sensible a la voz de Dios, a la presencia del Señor. Y por eso yo digo que ese fue uno de los milagros que más me ha marcado, porque ese fue como el inicio de ver cosas sobrenaturales y poderosas en Dios. Eduardo, hay un pastor, un personaje icónico de la ciudad de Higüey que ha sido de mucha bendición para esta ciudad de Higüey. Y me refiero específicamente al pastor José Benito Capois. Sí. Un hombre de oración, de búsqueda de la presencia del Señor. Ahora, yo te pregunto algo, porque pastor Capois fue tu pastor durante muchos años. Sí, claro. Después que tú estabas acá en Higüey. Tú venías ya, y discúlpame que me ría, ya tú venías de la Roma, de Samaná, con ese espíritu de oración, de buscar la presencia del Señor. Cuando tú te buscaste con Capois, ya tú orabas. Pero cuando tú te juntaste con Capois, ¿qué pasó? No, líder. Yo cuando me junté con Capois, mi pastor realmente que amo y aprecio, mira, yo recuerdo que nosotros nos íbamos a la iglesia a orar y amanecíamos en la iglesia. Pero yo a las 12 me acostaba. Y cuando despertaba a las 5, a las 6, veía que Capois todavía estaba de rodillas y yo analizaba, ¿será que él amaneció de rodillas o será que se levantó hace rato a orar primero que yo? Pero un día yo dije, yo voy a ver realmente.
y me quedé con el líder. Y él comenzó a orar como a las 12 de la noche. A orar, no a dormir, porque hay personas que van a un altar y eso es a dormir. Y él comenzó a orar y yo también me tiré de rodillas. Dieron las 3 y él orando. Dieron las 4, orando. Las 5. Líder, ese hombre, yo personalmente no he visto un líder, un pastor que yo conozca que tenga el nivel de oración como lo tiene Capois. Él me enseñó a buscar a Dios de una manera más prolongada. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, al ver yo, en el día, tú lo buscabas a las 3 de la tarde, orando, iba al culto, entonces después del culto iba a su casa, luego volvía para amanecer en la iglesia. Y eso era una vida que él tenía impresionante. Yo caminaba con él. De hecho, cuando yo llegué aquí a Higüey, Capoy fue que me recibió. ¿Entiendes? Él realmente me bendijo de una manera impresionante. Yo no tenía lugar donde estar y él me alquiló una habitación. Capoy no solamente él alquiló, él la pagó. Wow. Fue el que me puso como director de jóvenes aquí, distrital. Yo andaba con él para todo lugar, decían que yo era su hijo. Los pastores siempre decían, ¿ese es hijo tuyo? Él decía, sí, que yo era su hijo. Y los pastores comenzaban a invitarme también. Él siempre donde llegaba le decía a los pastores, mira, ese muchacho que está ahí es un evangelista de allá de la iglesia. Y fue alguien que bendijo mi vida de una manera impresionante. Y mientras vida tenga Eduardo de los Santos, estaré eternamente agradecido con el pastor José Benito Capois, que ha sido, si tú estás viendo este ministerio aquí en Higüey, es por gracia de Dios y luego por la bendición que Dios me dio de tener a un hombre como Capois. Yo decía, antes de iniciar, yo le decía que aquí, particularmente en Higüey, yo dudo que haya una calle que Capois no haya ungido. Aquí no hay una calle, aquí en Higüey no hay una calle, por lo menos de las más antiguas, que Capois no haya pasado orando y echando aceite. Es decir, yo creo que eso es parte del legado que nos han dejado los hombres de Dios, que durante mucho tiempo han servido en la obra de Dios. Así y que es. nosotros tenemos que repetir, porque a veces uno se oscurece por las sombras que hay en el ministerio de algunas personas. Sí. Sin embargo, si nos enfocamos en las oscuridades que tienen algunos ministros, algunas personas que pasan en el trayecto de su vida y no logramos ver las luces que tienen grandes hombres de Dios que nos rodean. Es decir, tal vez hay algún hermano que se está enfocando en un problema que tuvo un pastor en Sudáfrica, por decir algo, y no ve la honradez, la honestidad, el amor, el ejemplo que le está dando el pastor local en su iglesia. Exactamente. Entonces, tiene que servirte más de ejemplo, de aliento, de seguir hacia adelante el hombre de Dios que caminó contigo, que está caminando contigo, que un problema que hubo del otro lado del mundo, que afecta, es cierto, pero al final del día, incluso debo decir, nuestro blanco, el blanco de la soberana vocación es Cristo, y es ahí donde deben estar nuestros ojos enfocados. Así es. Eduardo, en este momento, parte de ese crecimiento, parte de haber conocido y de haber vivido cerca del pastor Capois, de estar sirviendo en el Concilio Iglesia de Dios y en la obra de Cristo, te ha llevado a que hoy día tú seas subdirector nacional de la Iglesia de Dios en cuanto a lo que es juventud y educación cristiana. Yo quiero preguntarte, Eduardo, la juventud que nosotros tenemos hoy, está muy necesitada de palabra de Dios, está muy necesitada de un encuentro genuino con el Espíritu Santo. ¿Cuál podría ser tu recomendación para líderes que tal vez sienten que sus jóvenes no avanzan, sus jóvenes se encuentran detenidos, ya lo han intentado todo? Tú te encuentras trabajando con muchos casos, me imagino, a nivel nacional. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, en realidad nosotros estamos trabajando con muchos jóvenes. Aproximadamente tenemos una 1,100 iglesias y sabe que es una cantidad inmensa
de jóvenes. De hecho, en nuestro campamento van unos 1,600, 1,300, 1,500 jóvenes. Y estamos bregando con jóvenes diariamente. Entonces, nosotros tenemos una directiva de directores regionales y distritales que nosotros trabajamos con ellos. Ahora bien, son muchos los casos realmente de jóvenes que se desaniman porque no están viendo el crecimiento, y no solamente en nuestra institución, también en muchas instituciones hay muchos jóvenes que están desanimados. Y yo siempre le he dado algunos consejos acerca de que hay jóvenes, principalmente líderes, que piensan que ellos son los dueños de los jóvenes. ¿Entiendes? Que son dueños de la sociedad de jóvenes. Y hay que entender que el dueño de los jóvenes es Dios. ¿Comprende? Entonces, si Dios es su dueño, ¿a quién tú tienes que buscar para que transforme tus jóvenes? Sí, tú tienes que buscar al dueño. Tú tienes que hablar con el dueño, porque es el dueño el que sabe qué es realmente lo que necesitan los jóvenes. Porque muchas veces yo puedo decir, los jóvenes necesitan tal cosa, pero cuando viene a ver, yo estoy lejos, totalmente lejos de lo que realmente ellos necesitan. Pero cuando tú vas en oración a buscar esa respuesta en Dios, Dios te dará la respuesta necesaria que realmente necesitan tus jóvenes. Entonces, yo siempre le digo a ellos que en cualquier decisión tienen primero que buscar la fuente, buscar a Dios, buscar la presencia del Señor. Entonces, Dios le va a revelar qué es, qué necesitan, de qué carecen. Hay cosas que realmente no hay que ir a buscar la revelación ni nada de eso, porque Dios también te da un conocimiento que tú puedes comprender qué es realmente lo que necesita ese joven. Pero mayormente el líder tiene que depender totalmente del Espíritu de Dios. Por eso ahorita yo estaba hablando de Moisés. Moisés dijo en Éxodo 33:14, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de este lugar. Moisés era el líder. Tenía aproximadamente más de casi 2 millones de personas que andaban con él. Sí. Entonces, imagínate, 2 millones de personas que están ahí, que realmente eran sumamente cacones. Entonces, tú te imaginas a Moisés discutiendo con esa gente. Ustedes tienen que hacer esto. ¿Qué hacía Moisés? Moisés iba a la presencia del Señor y el Señor le decía a Moisés qué debía hacer. Entonces, el liderazgo tiene que volver a la presencia del Señor. El líder tiene que estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a comunicar a ellos lo que realmente necesitan sus jóvenes. Yo siempre le digo a los jóvenes, a los líderes, usted tiene que tener relación personal con Dios para que el Señor le muestre la necesidad de sus jóvenes. Entonces puedan tener esa respuesta exacta del Señor y poder avanzar. De hecho, cuando yo era líder de jóvenes en Samaná, nosotros comenzamos con 8 jóvenes. Cuando yo entregué el cargo, tenemos 52 jóvenes. Dios. Ahora bien, ¿pero qué pasa con eso? Líder, yo a esos jóvenes no los dejaba casi ni respirar. Y cuando hablo de respirar, no era que lo tenía hastigado ni nada de eso, sino que yo le hablaba cómo tener un encuentro con el Señor. Porque lo más importante es cuando tú estás hablando con alguien que también está cerca de Dios. Tú no coges mucha lucha. Por eso, por ejemplo, los pastores tienen más problemas con aquellas personas que no oran, que no buscan la presencia del Señor. Pero cuando hay una persona que es obediente y está conectado con el Señor, con esa gente no hay que hablar mucho, porque ellos conocen, Dios le habla. Entonces, esos jóvenes que yo hacía, los cultos de jóvenes, yo hacía paneles para enseñarlo a orar, para enseñarlo
a leer la Biblia, le poníamos tiempo, mira, trata de, como tú eres nuevo, entra 15 minutos a la presencia del Señor, síguele dando 30, 40, y luego camina orando. Es decir, donde quiera que tú te encuentres, que tú te mantengas en un devocional. Entonces, eso hace que tu vida esté fresca, tu vida espiritual. Por ejemplo, yo fui a echar un demonio fuera a una joven en el nombre del Señor, y un joven me dijo, líder, ¿y usted no va a ir a la iglesia a orar? Wow. ¿Por qué? Porque él piensa que solamente Dios te escucha en la iglesia o estando de rodillas en la iglesia. No, cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes estar en McDonald's comiéndote lo que tú quieras, líder. Y si hay que resolver, tú lo haces porque no depende de tu fuerza, no eres tú. Es la relación, es la cercanía que tú tienes con el Espíritu Santo. No sé, contestándote ya la parte del liderazgo, ahí es que está el secreto. A esos jóvenes yo les exhorto que procuren tener una relación con el Espíritu Santo. Y yo les aseguro que su sociedad de jóvenes va a ser transformada y va a ser cambiada. Eso es muy importante, es realmente importante. Yo creo que mucho de lo que nosotros hemos hablado se basa en tener una relación personal con el Espíritu Santo de Dios, que qué importante es, que cuánta bendición le hace a nuestra vida que eso sea así. La pregunta que tenía para hacerte es, tú estás casado. Sí. ¿Qué papel ha jugado tu esposa en el desarrollo de tu ministerio? Bueno, líder, extraordinaria pregunta. Mira, mi esposa, Joana Eusebio, que es una joven extraordinaria, creo que, mira, ha sido una bendición tan grande en mi ministerio que podría decir que ella está en un 50%, líder. ¿Por qué te digo esto? Porque mi esposa ministerialmente le ha dado un giro a este ministerio. Es una joven atento. Es una joven que siempre me aconseja. Puedo ver una joven que en mis decisiones siempre está. Ella me dice, mira, lo que tengo que hacer, mi agenda, todo lo lleva ella. Por eso te digo que un 50% de mi vida. Ella te llevó al siguiente nivel. Sí, me llevó al siguiente nivel. Porque tú sabes que cuando uno está soltero, está joven y tiene un ministerio que, diríamos, promete, hay muchas Dalilas, podríamos decir. Y quiero que... Y Dalilos, porque no, le estoy hablando también... A cualquiera que tenga ministerio. Sí, cualquiera que tenga ministerio. Entonces, sabe que cuando Dios pone una gracia en ti, hay muchas jóvenes que te toman el número y siempre están enfocadas. Pero entonces, cuando sabe que uno en ese tiempo, porque yo nunca me había casado, es decir, esta es mi esposa, esta es mi mujer, esta es mi principio. Entonces, uno tenía como la cabeza un poquito como en búsqueda también, tú sabes, uno la tenía un poco desorganizada. Y cuando esta mujer líder llegó a mi vida, Dios me organizó de una manera impresionante. Cuando te digo organizar, es en todas las áreas. Esta mujer me organizó en pero todas las áreas. Y yo le agradezco mucho a ella. De hecho, los viajes internacionales, yo me la llevo a ella. También me ha ayudado a predicar fuera del país. De hecho, en una ocasión estábamos predicando y ella comenzó a ministrar. Y yo
estaba en el altar mirándola, líder, y mientras ella ministraba, la gente comenzaban a caer por allá, a caer por acá, y yo me sentía tan bien como, wow, esta mujer tiene mi ADN. Tomó una buena decisión. Sí. Entonces, pero en realidad ella, tú no la ves mucho predicando. En ese tiempo sí, ella me ayudó a ministrar, pero es alguien como que me cuida mucho, siempre está conmigo. Porque yo siempre digo, y creo que es un error, de que hay muchas personas que dicen, yo quiero una mujer o una joven que sea mucho más espiritual que yo, que sea aquello, que sea lo otro, que predique. Si ya tú tienes el ministerio de predicación, tú lo que necesitas es alguien que vele por ti, que te ayude. Por ejemplo, alguien que comprenda tu asignación, que es lo más impresionante, porque hay personas que tienen quizá una joven que tiene ministerio, pero en realidad no comprende tu asignación. Y si no comprende tu asignación, tú no vas a llegar a ningún lado. ¿Entiendes? Pero yo prefiero, más que quizá, ya gracias a Dios la tengo así, pero prefería antes, más que una persona quizá que esté hablando mucha lengua o que esté danzando mucho. Yo necesito a alguien que me corrija, que me diga, Eduardo, mira, tú vas mal por ahí, devuélvete. Y esa esposa mía me lo dice claramente. Mira, yo creo que tú tienes que devolverte. Yo te hice la pregunta, Eduardo, porque mi pastor suele decir una frase que gracias a Dios no se cumplió en ti. Él dice que hay muchos ministerios y muchos propósitos de Dios que mueren, que caducan, que se van al olvido el día de la boda civil. Sí, sí, sí. Y te hacía la pregunta porque lo que hemos visto luego de tu matrimonio es un crecimiento exponencial. Sí. Y es un llamado a los jóvenes. Yo no me he casado aún. Va para mí. Lo que yo voy a decir incluso me sirve a mí. Va para ti también. Me sirve a mí también. Pero hay que elegir bien, muy detenidamente, porque a Eduardo le salió bien, pero Eduardo tiene aquí toda la charla que nosotros tenemos hablando de algo muy importante: dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones. ¿Tú quieres que te vaya bien? En cualquier, no en esa, en cualquier decisión que tú vayas a tomar, permite que el Espíritu Santo te direccione, que dirija tu vida. Una última pregunta que quiero hacerte. Yo veo que el ministerio que Dios te ha entregado, Sí. has predicado el evangelio también ayudando personas. Quiero ser bastante específico con esto, con temas de caridad, personas que están en necesidad, llevando comida, temas de incluso reconstruir casas. ¿Cómo nació eso y por qué es importante para ti? Porque si lo haces es importante. Sí. Mira, eso nació en Samaná. En los tiempos que yo me convertí, yo comencé a ver un programa de el profeta T.B. Joshua. Y en realidad eso me impactó mucho porque yo veía como la gente eran tocadas por raciones de comida y todo eso. Y eso me conmovió. Y yo dije, yo tengo que hacer algo porque eso nació en mí. Y inicié allá en Samaná a dar arroz, poquito, de 10 libras. Y luego habían personas que me decían, yo quiero ser parte de esa bendición. Entonces, lo que comenzó con un saco de arroz de 10 libras, ya iba aumentando. Recuerdo que en Samaná nosotros llegamos a dar 25 sacos, 30 sacos. Y luego, cuando vine aquí a Higüey, entonces la visión se amplió al junto de mi esposa y dijimos, vamos a trabajar ahora con pintar casa, reconstruir casa, pancartas y predicar en la calle y todo eso. Entonces fue algo que realmente cuando yo lo hago,
me trae mucha satisfacción. Es decir, yo me siento bien, me siento contento, alegre cuando una mujer que nosotros le pintamos la casa, una señora, te mira de una forma diciéndote gracias. Yo puedo ver a Jesús ahí. Es decir, en la mirada de esa señora, de ese señor, nosotros podemos ver a Jesús. Y eso es lo que me ha mantenido, que cada vez que lo hago, veo a Jesús en los ojos de esas personas. ¿Eso tú lo ves como parte de tu tarea de predicación? Sí, claro. Perdón, es algo que va en lo más profundo de este ministerio. Es decir, ese es uno de los tiempos que, así como yo estoy en un altar, que siento la presencia del Señor, así mismo cuando yo le estoy entregando, es lo mismo. Es decir, no tengo una diferencia de una de otra. Sabes que el ministerio muchas veces se ha vuelto, cotidianamente hoy día, mucho de altar. Sí. Y me gusta mucho cuando yo veo ministerios que salen a la calle, no solamente a predicar de manera verbal, sino de manera tangible. Exacto. De manera tangible, con ese tipo de ayudas. Y yo creo que este es un llamado a la iglesia de entender que parte de los recursos que Dios nos ha permitido manejar, no hablo solo a nivel de la estructura de la iglesia, sino uno personalmente. Exacto. Que si uno ve que están trabajando algún tipo de ayuda social en algún momento, tal vez tu trabajo no te permite ir a la cárcel a predicar, pero tú sabes que si van a llevar comida a la cárcel, tú puedes aportar en Exacto. eso. Tal vez tú no puedas dar 30 mochilas, pero si tienes una mochila que está en buen estado y la puedes donar, procede a hacerlo, porque al final del día, decía Mahatma Gandhi que para el que no ha comido en un día, su única forma de ver a Dios es en un plato de comida. Eso es así. ¿Y cuán cierto es esto? Entonces yo creo que el ministerio, es decir, estamos viendo en Eduardo un ministerio integral. Está la unción del Espíritu Santo, está la predicación de la palabra, un matrimonio que le ha ayudado a crecer, un matrimonio estable. Entonces, lo que cambia en nuestra mente hoy es saber que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hay muchas cosas que dejan de tener sentido y que uno gasta menos esfuerzo, porque si tú te tomarías por tus propias fuerzas lograr algo en 10 años, porque tienes que buscar recursos, tienes que buscar gente, tienes que buscar soluciones. Si tú ves la pregunta a Dios, ¿cómo hacerlo? Tal vez en 5 minutos lo resuelva. Y yo creo que muchas veces andamos como el pueblo de Dios en medio del desierto, dando vueltas innecesarias. Eduardo, palabras finales para nuestra audiencia. Bien, bueno, quiero decirle a todos esos jóvenes que van a ver podríamos decir, conversatorio, sí. Tengan pendiente siempre, número 1, la palabra de Dios. Número 2, tengan pendiente el Espíritu Santo. Y número 3, tengan pendiente obedecer a ese Espíritu, que es el Espíritu Santo. Sé que hay muchos ministerios que se han sentido estancados, se han sentido que quizás muchos han querido hasta devolverse y soltar todo. Hazte amigo del Espíritu Santo. Te lo voy a repetir una vez más. Hazte amigo del Espíritu Santo y Él va a enderezar todo lo que está torcido en tu vida y verá la gloria del Señor. Y esos sueños que tú has tenido de crecer, de ir a otros países, de predicar la palabra, Dios lo va a manifestar. Pero busca primero el reino. Y lo demás, el Señor te lo va a entregar. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Amigos y amigas, eso es Metanoia con Rainer Garrido.